Cuando estamos en la iglesia rodeados de gente que sonríe, qué fácil es hablar de cantar y de la esperanza. Pero cuando estamos en el crisol, la esperanza no siempre parece ser tan fácil. Cuando las circunstancias nos oprimen, comenzamos a cuestionar todo, especialmente la sabiduría de Dios. En uno de sus libros, C.S. Lewis escribe sobre un león imaginario. Alguien que quiere conocer a este león pregunta si el león es fiable. Se le dice que no es fiable, pero es bueno. Aunque no siempre entendemos a Dios y aparentemente Él hace cosas impredecibles, eso no significa que Dios esté en contra de nosotros. Simplemente significa que todavía no tenemos el panorama completo. Pero luchamos con la idea de que para tener paz, confianza, esperanza, Dios debe ser comprensible y predecible. Según nuestra forma de pensar, Él necesita ser fiable. Por ende, nos predisponemos para el chasco. En este capítulo intentaremos entender el carácter de Dios y así en qué medida nos ayuda a retener la esperanza en medio del crisol. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Esta semana, Esperanza Indestructible. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos, capítulo 5, versículo 5. Hola, bienvenidos una vez más a su programa Lecciones de la Biblia. Estamos aquí para acompañarlos en un nuevo capítulo de el estudio de la Palabra de Dios, que me imagino que así como la semana anterior y todas las semanas anteriores han sido de gran bendición para su vida espiritual, para nuestra vida espiritual, por supuesto la mía y la de Joel. ¿Cómo estás, Joel? Gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias. Disfrutando de la lección anterior y ahora esta que viene, sí, me parece bien potente para nosotros. Así es. Y me imagino que nuestros amigos, Joel, se estarán preguntando ¿qué hace ese señor frente a la pantalla y no está nuestro acostumbrado pastor Joel Sandoval? La verdad es que aquí, cuando el pastor Joel tiene algunas situaciones personales, estoy para reemplazarlo, así que con mucho gusto haré el esfuerzo hoy día una vez más de poder asistir a mi querido pastor. Él estará ausente varias semanas de esta programación, pero ya lo tendremos en los últimos capítulos de vuelta, así que no se desespere y espero que tengan la paciencia con este servidor para continuar con el estudio normal de Lecciones de la Biblia. Joel, vamos a orar, ¿qué te parece? Vamos a hacer la oración para empezar. Querido Señor, muchas gracias porque tú nos permites cada día estudiar tu palabra. Mientras estamos en esta tierra, en este mundo, la vida se va haciendo cada vez más difícil. Y cada día más necesitamos tener un asidero, un lugar, alguien en quien colocar nuestras debilidades, nuestras angustias, nuestras dificultades. Y sabemos que ese alguien no es cualquier persona, eres tú, oh Dios eterno, nuestro Padre bendito y celestial, en el cual podemos confiar nuestra vida, podemos confiar nuestras preocupaciones, nuestras aflicciones, nuestros dolores. Y así como estamos estudiando durante todas estas semanas, estos meses, cómo enfrentamos los crisoles de la vida, hoy día queremos poder entender un aspecto más de tu carácter,
que nos permita tal vez no comprender en su totalidad, porque mientras estemos en este mundo va a ser muy difícil hacerlo, pero por lo menos poder aceptar un poquito más los designios y la voluntad que tú tienes para nuestra vida. Por favor, bendice a nuestros amigos televidentes, internautas, bendícelos en sus hogares, donde quiera que estén, en una cama de hospital, en un lecho de enfermedad, en algún lugar, en una computadora, en un teléfono, en algún momento, en alguna situación especial de su vida. Bendícelos, Señor, y permite que el estudio de hoy pueda ser de gran bendición para sus vidas, como también lo ha sido para la nuestra. Acompáñanos con tu gracia, usa al pastor Joel, cuida también del pastor Joel Sandoval en sus situaciones personales y acompáñanos con tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, amigos, quisiera agradecerles por la cantidad de saludos y de cariños que ustedes nos manifiestan a través de las redes sociales. Ahí esa es la forma en que tenemos para evaluar cómo estamos alcanzándole, cómo estamos llegando a ustedes. Sabemos que este programa, Joel, es visto y también escuchado a través de la radio, ¿eh? Y visto por mucha gente alrededor del mundo. Ya la semana pasada te comenté que incluso en la parte norte del África, en algunas partes de África, se ve este programa de televisión. Qué bien. El otro día una señora de México nos escribió diciendo que miraba el programa y que estaba muy motivada, incluso se transformó en un ángel de esperanza. Hizo una linda ofrenda para Ángeles de Esperanza. Hace poco tiempo una señora acá de Chile también recibió una herencia y hizo una ofrenda muy generosa para Ángeles de Esperanza, porque nuestros amigos, no sé si todos saben, pero si tú estás ahí viendo el programa, la forma de financiar estos programas de televisión son a través de los Ángeles de Esperanza. Amén. Y gracias a tu aporte, gracias a tu generosidad, gracias al esfuerzo financiero que muchos de ustedes hacen en forma regular y constante con nosotros, podemos llevar estos programas a las personas. Y me imagino que si tú no tienes la posibilidad de ser un ángel, no importa, el Señor te bendice igual y nosotros podemos bendecirte llevándote estudios bíblicos, si tú quieres pedir un estudio bíblico, si quieres pedir el consejo de algún pastor, de algún orientador, no vaciles en escribirnos porque nosotros estamos ahí para eso, es la razón de ser. Y si quieres pedir algún curso, visita nuestras redes sociales, entra ahí a Nuevo Tiempo en YouTube, en Instagram, y la página web también puedes hacerlo a través de nuevotiempo.cl o nuevotiempo.org. Cualquier forma tienes para conectarte con nosotros y también escribirnos, por supuesto, y nosotros con gusto vamos a responderte a través de la Escuela Bíblica. Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy especial, extraordinario diría yo. Este es uno de los temas más hermosos que encuentro que tiene esta lección, que tiene que ver con la esperanza que es indestructible, dicen, ¿eh? Esperanza indestructible. Eso da la certeza, da la seguridad, ¿no es cierto? Nosotros, hay un dicho popular, Joel, que dice que la esperanza es lo último que se pierde, claro. ¿cierto? No sé si usted lo ha escuchado, pero la esperanza es lo último que se pierde. Sin esperanza no hay nada, no hay motivación, no hay entusiasmo, los temas del sufrimiento, los problemas parece que se exacerban, pero cuando hay esperanza, hasta las situaciones más difíciles se transforman en cosas positivas porque uno dice, no, hay esperanza, algo viene, algo bueno viene por delante. Y nosotros sabemos claramente que nosotros tenemos la esperanza. Ahora, la Biblia dice que hay 3 cosas que son imperecederas, ¿eh? Si nosotros leemos ahí en el libro de 1 Corintios, capítulo 13, versículo 13, dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero estos 3. Pero el mayor de ellos es el amor. Es el amor. Pero coloca aquí en el orden, ¿no es cierto? Esperanza, la fe y el amor. Claro. ¿Por qué la esperanza? ¿Por qué la esperanza se torna tan importante a la hora
de enfrentar el crisol de la vida, los crisoles de la vida, Joel? Imagínate vivir sin esperanza, nos llevaría al caos. Terrible. Al caos. O sea, sería una vida sin sentido. Claro. Tenemos esperanza en cada aspecto de nuestra vida. En el nacimiento, por ejemplo, de un bebé, la esperanza es que sea, ya sea una niña o un varón, que haga bien a la sociedad, que sea un aporte a la sociedad, que ame a sus padres, que sea un buen hijo, una buena hija. Hay esperanza de que el hijo que se va a tener sea el que tanto espera cada matrimonio cuando planifican tener un bebé. Por lo tanto, sin esperanza sería un tema de caos. Ahora, yo no me imagino vivir sin esperanza. O sea, nosotros los cristianos tenemos la esperanza del pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo, así como lo tuvieron los primeros cristianos, y que ellos pensaban que Cristo podría regresar en su propia época, en los primeros siglos. Y muchos de ellos murieron predicando el Evangelio con la esperanza de ver a nuestro Señor Jesucristo. Y la misericordia de Dios nos permite que tanto tú, yo, los amigos que están aquí también dirigiendo aquí la televisión, existamos con la esperanza del pronto regreso de nuestro Señor Jesús. Ahora, remontándonos al tema de la esperanza, ¿cuándo se perdió la esperanza? ¿No es cierto? Es importante porque tú recién mencionas que a lo largo de la historia, pero nosotros, para entender un poquito el concepto de la esperanza, debemos partir un poquito de cuando se perdió. Nosotros sabemos que originalmente, cuando Dios creó a esta raza humana, cuando creó al hombre, lo creó perfecto, ¿verdad? En un ambiente extraordinariamente amigable. Pero en un momento esa esperanza o esa armonía se destruyó a base de un conflicto que hubo en el cielo, ¿no es cierto? Claro. El conflicto entre el bien y el mal, Y el mal. la rebelión de Satanás y sus ángeles del cielo que después fue trasladado a esta tierra. Así que en ese contexto nosotros estamos hablando de que en algún momento se perdió la esperanza. Pero cuando la esperanza parecía que estaba toda perdida, vino Cristo al jardín del Edén y le dijo a Eva de que en algún momento iba a haber una solución al problema humano. Y esa solución era Jesucristo. La pregunta, Joel, es ¿cómo entendió Eva esa promesa? ¿Cómo la vivió? ¿Cómo la percibes tú que ellos entendieron esa promesa en su momento original? Bueno, cuando Dios los creó de manera perfecta, sin el problema del dolor, sin el problema del sufrimiento. Ellos tenían la oportunidad de vivir feliz y hacer crecer esa felicidad ahí en el entorno que el Señor había creado para ellos. Sus hijos, sus descendientes iban a vivir feliz. En el momento en que cae la primera pareja en pecado, pareciera ser que todo estaba completamente perdido. Yo trato de imaginar, y yo creo que mis amigos también tratan de imaginar, hacer ese ejercicio de imaginar cómo debe haberse sentido Adán y Eva cuando vieron todo perdido, porque no sabían ellos que iban a enfrentar más adelante. Dios le había dicho que ellos no debían tocar algo que a él le pertenecía, pero ellos fueron y se adelantaron. Y en ese momento, cuando se adelantaron, cogieron del fruto, lo comieron, sus ojos, dice, fueron abiertos, fueron engañados, se escondieron, huyeron de la presencia del Señor. Ellos tienen que haber pensado, aquí perdimos toda esperanza de vida. Toda esperanza de vida. Y después, cuando el Señor se acerca amablemente, los llama por su nombre, se acerca a ellos, les habla del error que habían cometido y les dice, ¿saben? Ustedes van a morir, pero la muerte que ellos podrían haber pensado era una muerte instantánea. El Señor permitió que ellos observaran, vivieran la vida fuera del huerto. Pero el Señor les dijo, ¿saben? No todo está perdido. ¿Por qué? Porque el amor de Dios era tan grande
que no podía negar ese amor hacia la primera pareja. Oye, ¿te imaginas la ansiedad? Porque piensa tú que el caso de Adán y Eva estaban en una armonía total y de pronto se encuentran con el pecado y el pecado produce en ellos un alejamiento de Dios. Y ese alejamiento de Dios yo casi no lo puedo imaginar, pero quiero pensar en lo terrible que puede haber significado para ellos esa sensación de soledad, de angustia, de desesperación, de verse en una situación completamente inesperada y casi al borde de la no solución absoluta. Claro. Yo recuerdo una vez, fíjate que fui a visitar a una familia en Estados Unidos y estábamos ahí cerca de la frontera con Canadá. Y como estábamos ahí cerca de Toronto, en esa época estaban unos Juegos Olímpicos que estaban sucediendo en Canadá por ahí por el 2015. Ya. Y crucé la frontera con la familia de Canadá con mi mochila y toda mi documentación. Entonces fuimos a comer a un restaurante. Y cuando terminamos de comer y todo lo demás, volvimos hacia el auto y yo me acuerdo de que mi mochila se me quedó en la silla del restaurante, en Canadá. Había cruzado de Estados Unidos a Canadá, Claro. con la visa americana, digamos, para cruzar. Bueno, yo te digo que me acordé de que había dejado la mochila en el restaurante más o menos unas 3 o 4 cuadras del restaurante. Y sabes que tuve una sensación de angustia, porque primero, mis documentos, mi Claro. pasaporte, Todo lo el que tenías dinero, personal. todo estaba en esa Claro. mochila. Y yo estaba con un problema en una pierna, que no podía caminar mucho, y sabes que empecé a correr. Y llegué al restaurante. Pero esa sensación del proceso entre acordarme que había perdido la mochila y volver al restaurante fue terrible. Yo casi tenía ganas de vomitar, porque yo me estaba imaginando todos los problemas que iba a tener que enfrentar para volver a entrar a los Estados Unidos. Claro. Y llego al restaurante y mi mochila no estaba en el restaurante. Wow. Y le pregunto al señor de ahí si es que la vio. Dijo, no hemos visto ni una mochila, usted se fue, no hay nada ahí. Y yo asumí de que me la habían robado. Y esa angustia, esa desesperación, volví hacia el auto y cuando voy hacia el auto, una sobrina que había ido conmigo me dice, tío, la mochila se le quedó en el asiento del restaurante. Y sabe la sensación de alivio. Esa sensación increíble, Claro. indescriptible de felicidad, Claro. de saber de que había encontrado mi mochila con Claro. todas las cosas dentro, que había sido toda una situación, ¿no? Una angustia Claro. que hasta la viví innecesariamente. Pues después uno piensa con el tiempo, y viví eso tan terrible, que en ese momento me pareció tan angustiante, pero tenía una solución, que la mochila estaba en las manos de alguien seguro, Claro. que era mi sobrina. Yo me imagino que, volviendo al ejemplo ahí de Adán y Eva, ellos tienen que haber vivido una experiencia muy angustiante, pero lo que ellos recibieron de parte de Dios en ese momento fue la solución está aquí. Yo creo que vamos a estudiar a lo largo de esta hora cómo se produce el final y cómo esa alegría puede llegar a transformarse en una realidad. Claro, ¿No qué es cierto? interesante lo que tú mencionas, esa angustia de no encontrar la solución al problema. Adán y Eva lo sufrieron de esa manera, por eso se escondieron, por eso huyeron de la presencia del Señor, porque ellos veían todo perdido, todo perdido. Pero así como mencioné delante, Dios no puede negarse a amar al ser humano. Podemos estar en la situación más difícil de la vida, pasando los problemas más atroces que pueden estarnos destruyendo y habiendo perdido la esperanza, creyendo que el Señor no nos va a mirar, pero ahí está Dios viendo y buscando el momento preciso para decirnos que podemos vivir tranquilos, que nos podemos acercar a Él. Así como dice la Escritura, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados,
que yo os haré descansar. Un alivio tremendo para la humanidad. Así es. Querido amigo, te propongo algo. ¿Estás desalentado? ¿Estás pasando por un problema difícil? ¿Estás en un momento, en un crisol de tu vida, en un momento de desesperación? Mira, te propongo algo. Espéranos solamente un minuto y vamos a volver para darte un consejo de lo que la Biblia dice de cómo puedes enfrentar ese problema. No te vayas, ya volvemos. Qué bueno que estuvo allí y que se queda para escuchar la segunda parte de este programa, porque creo que del programa lo más importante viene ahora, que es la solución, ¿verdad? La solución, la manera como la Biblia nos presenta que tenemos que tener actitud para esperar, porque todas las cosas, y déjeme decir una cosa, todas las cosas que usted hoy día está viviendo, todas las circunstancias difíciles por las cuales pueda estar pasando, va en un momento a terminar. No necesariamente va a vivirlas para siempre, sino que la Biblia habla claramente de que todos los males de esta tierra van a terminar. Pero también, en lo personal, los males de esta tierra pueden terminar. Usted puede hacer que las cosas sean diferentes con la ayuda de Dios. Joel, mira, quiero comenzar esta parte haciéndote un planteamiento. El caso de Habacuc. Habacuc está reclamando por el aumento de la maldad, que no es algo distinto a lo que nosotros hoy día vivimos en este mundo. Hoy día estamos teniendo, por causa del problema global, del calentamiento global, problemas en la tierra, situaciones difíciles, falta agua, hay hambruna. Pero una de las cosas que más afecta es el aumento de la delincuencia. En todos los países del mundo, aparentemente, están sufriendo el tema de la delincuencia. Sí. Y Habacuc no es ajeno a esta realidad. No es ajeno a los problemas de la enfermedad. Y él reclama, y él dice, ¿hasta cuándo? Estoy leyendo Habacuc capítulo 1. Usted puede buscarlo en su Biblia, de paso. Habacuc capítulo 1. Es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Y dice, ¿hasta cuándo, Jehová, gritaré sin que tú escuches? No, hay que entender que esto es interesante. Es un profeta el que está hablando aquí, claro, ¿no es cierto? Sí. Y el profeta está reclamándole a Dios, que no está escuchando. ¿Ah? ¿Hasta cuándo gritaré sin que tú escuches? ¿Ah? Y clamaré a causa de la violencia sin que tú salves. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea tanta maldad? Ante mí solo hay destrucción y violencia, pleito, contienda se levantan. Mire, es una forma de decirle a Dios, Señor, mira, parece que yo te digo las cosas y tú eres sordo, ¿no? Tú eres sordo de los problemas del mundo. Hay maldad, hay violencia, hay enfermedad. Y tú, Señor, dices, uy, no, parece que no escuchas, estás sordo. Claro. ¿Ah? Y me haces vivir esta experiencia. ¿Por qué tengo que estar yo soportando todo esto? Se está quejando. Y entonces él dice, claro, por eso la ley se debilita y el juicio no se ajusta a la verdad, el impío asedia al justo y así tuerce la justicia. ¿Qué panorama, no? ¿Cómo lo ves tú ahí, Habacuc? Fíjate ¿Está que, en la realidad claro, o no está en la realidad de hoy? No, espero pareciera ser un reflejo de lo que estamos viviendo. Una foto, ¿no? Claro. Y esto no es tan diferente a la experiencia de Jesús cuando él estaba en la tierra, porque había delincuencia en el tiempo de Cristo. Acuérdate que la Escritura menciona las caravanas que iban a adorar a Jerusalén y ellos iban en grupos de familia, no podían ir solos, porque si iban solos la delincuencia y los saqueos que habían en ese entonces era gravísimo a tal punto que el emperador tuvo que enviar ejércitos para que custodiaran y persiguieran a los malhechores que se ponían en los caminos, que se ponían en las quebradas para atacar, para matar y para robar a las personas que iban por allá. Y Jesús iba con su familia, iba con las personas que iban a adorar a Jerusalén en caravana, porque Jesús sabía que había mucha delincuencia. Por lo tanto, el tema de Habacuc, el tema que Jesús lo vivió en carne propia y lo que nosotros estamos viviendo hoy en día,
y que pareciera ser que esto está aumentando cada vez más porque se está haciendo como un tema global. Cada vez en la televisión nosotros observamos delincuencia, muerte, cosas que antes no estábamos... Claro, cosas que no estábamos acostumbrados a sicariato. ver. Todo eso. Entonces, cuando observamos a Habacuc, observamos a Jesús y observamos también en nuestro tiempo, y ahora que se está haciendo cada vez más caótica, hay mucha gente que clama a Dios. Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué tú no actúas? Y que es la frase que dice acá, fíjate que tú mencionas una versión, y esta otra versión que yo encontré dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Será que Dios no oye? Interesante, porque todo este diálogo que hace Habacuc en estos capítulos está mostrando una realidad que estaba viviendo ahí el profeta. Fíjate que el pueblo de Israel estaba bajo Manasés, Judá bajo Manasés, que era un rey corrupto que estaba en el poder por más de 50 años. Dictador. Totalmente un dictador, por decirlo así, y que había llegado al pueblo a una apostasía como jamás antes vista en Israel. Entonces, el profeta no es el único que reclama, porque ahí tenemos a Jeremías, ahí tenemos a Ezequiel, otros que vivieron también dentro del periodo y que levantaron la voz para decir, Señor, hagamos algo acá. Y ahí viene la experiencia de que el Señor permite que Babilonia, que el ejército tome control, se lleve a los príncipes a Babilonia, porque había que hacer algo. Es una situación extrema. A veces el Señor tiene que tomar soluciones extremas para que el pueblo pueda reaccionar. Claro, aunque no son las soluciones definitivas, sino son parciales en función de un final mayor, ¿no es cierto? Porque lo que nos cuesta, y probablemente lo que siempre nos va a costar entender, Joel, es el hecho de que por encima de los problemas de la tierra, y lo que Habacuc no veía, siendo profeta, no ve, es que hay un conflicto, que es el que hablamos al principio, claro. Un conflicto cósmico. Es una lucha espiritual que no es visible a nuestra realidad, claro. ¿Cierto? Hay un antagonismo entre Satanás y Dios, y donde el campo de batalla somos en nuestro corazón, en nuestra mente, son nuestras acciones, nuestras decisiones, que finalmente redundan en las consecuencias de muchos problemas que nosotros enfrentamos. La misma enfermedad, los mismos problemas son a veces consecuencias de decisiones y acciones que nosotros tomamos. Pero hay un conflicto, ¿no es cierto?, que está por encima de todo esto, y Habacuc le está reclamando al Señor. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Mira, es interesante la respuesta de Dios. Yo quiero que ahí tú me trates de explicar un poco, porque esto sí que no es casi incomprensible. Dice, bueno, porque levanto a los caldeos, y habla más adelante diciendo de que ocurrirán cosas que son insoportables. Tal vez voy a intentar encontrarlo, pero lo que está diciendo ahí, que lo que está pasando todavía es poco en realidad con lo que va a ocurrir. Claro, el pueblo todavía no lograba comprender la gravedad en la cual estaban asumidos y el problema en el cual estaban asumidos. El pueblo vivía una vida licenciosa, muy familiar a las conductas paganas. Entonces, cuando el Señor levanta a un profeta para llamar la atención, espera una reacción directa entonces del pueblo. Mandó un profeta tras otro, para amonestar al pueblo y estos pudiesen reaccionar y decir, bueno, tenemos que cambiar de conducta, algo está pasando. Pero si la cabeza, en este caso el rey, estaba corrompido, todo lo demás estaba corrompido. Ahora, Dios utiliza soluciones extremas para lograr sacar al pueblo de la situación que está viviendo, porque Dios, por sobre todo, ama a su hijo. No quiso dejar a sus hijos a la desesperación, a la muerte. Bien podría haber dicho el Señor, mira, ¿sabes qué, Habacuc? No te hagas problema, dejémoslos tranquilos, que ellos busquen su propio destino. No fue así.
Cuando Habacuc habla y argumenta, le dice Señor, y después el Señor actúa y le dice, viene una solución. Pero esa solución viene de mi parte. O sea, aquí tienen que pasar primero por el crisol. Claro. Tiene que haber un cambio. Y ese cambio lo tenemos que hacer muchas veces de manera, el Señor dice, de manera que para ti puede ser antiética, porque para ti puede ser algo que no concuerda en la lógica, pero para mí es importante porque esto va a ser un cambio en tu vida. Claro. Y lo que Dios está diciendo, mira, voy a hacer cosas grandes. O sea, lo que tú estás viendo no es nada todavía. Y ahora sí, dice, porque levanto a los caldeos, haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contara no la creeréis. No la creeréis. Porque yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, ¿ah? Que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable y terrible. De ella misma proceden justicia y su dignidad. Sus caballos son más ligeros que leopardo y empieza a hablar, Claro, hablar. claro. Dice, esta nación sí que es grande, pero es la única forma en que tengo de poder liberarlos. Pero sabes que... Arrasando con todo. Claro. Y a veces yo pienso, mira, Joel, antes que tú digas nada, Sí. ¿no será que a veces nosotros necesitamos pasar por una aplanadora, que el Señor pase con una aplanadora, para si eso por lo menos nos hace reflexionar para cambiar la vida? Claro, pero sabes que Dios es amoroso, Dios cuida a sus hijos, porque no permitió que cualquier pueblo tomara control de su pueblo. Claro. Lo hizo con Babilonia. Babilonia era uno de los imperios en ese entonces, con mucho poder, mucha riqueza. Tenía un gran ejército que podía destruir de manera completa a Israel. Israel, los de la tierra. Pero el Señor permitió, primero que nada, que Nabucodonosor tomara a los príncipes, los llevara a la corte, y fíjate que allá en la corte, buena alimentación, buen vestuario, buena universidad. Los trató bien. Bien tratado. Fíjate que no persiguió a alguno de los padres de los príncipes, sino que ellos arrancaron. Tomó a los príncipes, a los jovencitos, se los llevó para allá, pero no se encargó de destruir su descendencia o sus progenitores, sino que el Señor los cuidó ahí, les enseñó y permitió que esta nación pudiese ejercer dominio sobre ellos, pero no eternamente, no para hacerlos desaparecer, sino por un tiempo específico. Y ahora nosotros, tú y yo, nos podemos transformar en evangelistas y hacer el llamado de manera evangelística. ¿Estás permitiendo que el Señor trabaje en tu vida para hacerte recapacitar que Él es un Dios todopoderoso? Claro, sin duda, es una pregunta fuerte. Claro que sí. Nosotros vamos a ir a una pausa un ratito más, pero está todavía el caso de Job, ¿cierto? Porque hay que entender de que Dios a veces tiene que extremar medidas. Y algunas personas no entienden eso y lo toman como que Dios es tirano, Dios es terrible, Dios no es un Dios de amor. Pero sabes que algunas veces esos sacudones de la vida son lo que nos hacen reaccionar y reflexionar sobre nuestra verdadera condición. Dios no quisiera que eso pasara. Claro. Pero muchas de esas cosas que ocurren, fíjate, Joel y amigos, puede ser que sean consecuencias de acciones personales. Sí. Y que bueno, otra cosa, entre paréntesis, no estamos en un mundo justo. O sea, este mundo no es un mundo de justicia. O sea, esta tierra no es el lugar donde las cosas van a suceder color de rosa. Claro, claro. Estamos en una rebelión, una lucha tremenda, Claro. donde el enemigo de Dios se goza en hacer sufrir a todos los hombres, los buenos y los malos. Y tomar el control de la persona. Claro, y eso hace sufrir a Dios. Claro. Pero claramente el Señor dice, mira, pero no te preocupes porque yo haré una obra que aunque te la contaran, tú no la vas a creer. O sea, yo voy a hacer una obra maravillosa, pero tiene un camino un poquito duro. Pero Él advierte, Dios advierte, dice, van a venir cosas peores,
pero ten la esperanza. Sí. Yo te voy a confía, redimir. confía. Claro. Que yo estoy en control. Claro. ¿Ah? que sí. Amigo, confía que yo estoy en control. Puede ser que estés pasando por duras pruebas. Sí, es verdad, es cierto. Pero tienes que confiar, tienes que seguir perseverando, ¿no? Y vamos a seguir viendo ahí la experiencia de Job y cómo esto se traslada a un conflicto aún mayor. Cómo el conflicto es real en la historia de Job. Claro. En la historia de Job uno dice, aquí realmente está una lucha que no es conmigo, es una lucha con Dios. Yo estoy ahí en el medio, mirando, observando. Pero vamos a continuar. Vamos a hacer una pausa cortita. Vamos y volvemos. No se vaya. Estamos aquí en su programa Lecciones de la Biblia en Nuevo Tiempo. Hola. El perdón es una de las palabras más difíciles de pronunciar, pero aún así Jesús dijo muchas veces, tus pecados te son perdonados, o incluso en la hora de su muerte dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y tú sabes cómo alcanzar el perdón divino? ¿O sabes a quién debes pedir perdón? Encontrarás las respuestas en esta guía de estudio que tengo aquí, Enseñanzas de Jesús. En ella no solo podrás saber lo que Jesús dice sobre el perdón, sino también temas relevantes para nuestra salvación. Solicítala a los números que están apareciendo en tu pantalla y la enviaremos gratuitamente hasta tu hogar. Hola, ¿sigues ahí? Espero que sí. Gracias por estar con nosotros y tener paciencia de esperarnos hasta el bloque y hasta este siguiente bloque. Ahí Shirley estaba ofreciéndote algunos cursos bíblicos. Yo quiero reforzar la idea que ella te dio, porque en Nuevo Tiempo tenemos una infinidad de cursos bíblicos. Tenemos cursos para la familia, cursos para los niños, tenemos cursos bíblicos de doctrina, de Apocalipsis, de Daniel. Mire, aproximadamente yo creo que son unos 15 cursos bíblicos que Nuevo Tiempo ofrece gratuitamente, libremente, si es que tú lo necesitas, si quieres aprender más de la Biblia. Y algunos de estos temas que hoy día estamos tratando también hay mucho de eso en esos cursos. Y para eso solamente tienes que entrar ahí a la página web nuevotiempo.cl, vas al link Escuela Bíblica y dentro de eso vas a encontrar todos estos cursos que te estoy mencionando. Elige cualquiera y pídelo, que te va a llegar por correspondencia a la brevedad a tu domicilio, donde tú nos digas. Y por supuesto agradecer también a quienes nos apoyan con el Ministerio de Ángeles de Esperanza, porque con los recursos que ustedes aportan al Nuevo Tiempo hace posible también adquirir estos libros y que lleguen gratuitamente a los hogares de nuestros amigos telespectadores o internautas que los solicitan diariamente. Así que con esa introducción, con esas palabras, agradecer a todos nuestros amigos que nos están viendo de distintas partes del mundo y esperamos que el Señor te siga acompañando. Queremos cumplir con la promesa, queremos darte el tip, queremos darte la solución, si de alguna forma podemos hacerlo, para aliviar un poco la aflicción que está en tu corazón a la luz de la palabra de Dios. Y Joel, mira, Tito, el apóstol en esta carta que le escribe a este joven predicador, dice en el versículo 13, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Sí, mientras esperamos, hay una lucha, pero hay una lucha mientras esperamos. Sí. O sea, la esperanza es antes que termine la esperanza. Una vez que termina, que se concluye o que se cumple con la promesa, ya no se necesita más de esperanza, ¿no es cierto? En el cielo no habrá esperanza, porque ya se acabó la espera, ¿no es cierto?
Pero mientras estamos en este mundo está el conflicto. Y en el caso de Job, ¿cómo se ve el conflicto realmente allí? Para entender un poquito más esta lucha. Primero que nada, la experiencia de Job es única. Que posiblemente ninguno de nosotros la va a vivir jamás. Posiblemente. O algunos la va a vivir Claro. ocasionalmente, pero muy, muy difícil, ¿no? Claro. ¿Por qué decimos que es única y particular? Por el hecho de que toda la catástrofe se vino sobre él. Primero, perdió los hijos, pero no los perdió por muerte natural, sino que fue catastrófico. Y él intercedía por sus hijos, él oraba por sus hijos. Perdió sus tierras, perdió su dinero, perdió a su esposa, perdió a sus amigos, adquirió una enfermedad tan complicada, que no tenía uñas para rascarse y tenía que utilizar una teja para poder aliviar la picazón que tenía en el cuerpo. Hasta hoy en día los comentadores tratan de buscar dentro de la ciencia qué tipo de enfermedad pudo haber tenido este hombre para llegar a un estado así. O sea, quedó sin cabello, con su piel totalmente destrozada. Úlceras. Con úlcera, tratando de aminorarla con ceniza, sentado en el suelo, después de haber sido el hombre más rico que existía en la tierra. Por eso es particular y es único. Y la esposa diciéndole, maldice a Dios y muérete. Claro, y más encima sus amigos se acercan para charlar con él, tratando de ver cuál era el pecado grave que había cometido, por qué Dios los castigaba, por qué Dios estaba castigándolo así. Y fíjate que ese pensamiento rondaba también en el tiempo de Jesús. La concepción bíblica del mal, ¿no? Claro, diciendo de que toda la enfermedad, le decían, los religiosos en el tiempo de Cristo le decían a las personas muy simples, aquellos que tenían enfermedad, le decían, esto que vino es por tu problema de pecado. Por tu culpa. Y si no es por tu culpa, tienen que haber pecado tus padres o tu ancestro. Claro. Entonces, qué cruel para una persona que está sufriendo que le digan, estás desamparado de la mano de Dios. Y quizás cuántas personas que están mirando el programa pensarán, esto me está pasando, lo que estoy viviendo es por culpa mía, ¿no es cierto? O un pecado que yo cometí, o porque me alejé de Dios. Claro, mucha gente Pero piensa de esa ¿cuál es manera. la realidad? Fíjate que muchas personas se acercan a conversar conmigo y me cuentan sus experiencias de dolor. Y me dicen esto, me dice, Dios me envió esta prueba. Dios me envió esta prueba. Entonces yo digo, ¿será que piensas que Dios es el causante de este dolor? Que Él se goza observándote como tú estás sufriendo. Cuando Dios observaba la situación de Job, veía a toda la humanidad sufriendo. Pero cuando observaba a Job de manera específica, Él añoraba que esto terminara pronto. Y después, cuando termina en los últimos capítulos, vemos a un Job restablecido en la salud, condescendiente, dice que tenía mucho más de lo que había tenido antes, sí, y reconocido por la humanidad, por el sector, como un hombre que había sido restablecido por la mano de Dios. Ahora, yo pienso también, ¿no será que a los que realmente el Señor sabe que van a soportar ciertas pruebas, Él los pone como ejemplo ante el universo, ¿no? En el caso de Job, el diálogo comenzó diciendo, oye, un diálogo entre Satanás y Dios, ¿no es cierto? Claro. No es que estamos aquí contando una historia ficticia, aquí hay realmente un diálogo entre Dios y Satanás, el ángel caído. Claro. Y Satanás sintiéndose dueño de la tierra, y de hecho es dueño de la tierra, ¿no es cierto? Príncipe de este mundo. Príncipe del mundo. Y ahí el diálogo. ¿Qué andas haciendo? Sí, pero has visto a mi siervo Job, hombre bueno, apartado del mal, temeroso de Dios, etcétera. Y allí está el tema, porque yo veo que a veces las cosas le pasan a las personas buenas. No solamente a los que cometen errores por tomar decisiones equivocadas. Uno podría decir, claro, el que tomó una decisión equivocada a lo mejor tiene una consecuencia. Pero ¿qué pasa con los que no toman decisiones equivocadas?
con los que son buenas personas. Y parece que estas buenas personas son las que pasan por los problemas más grandes. Yo diría, a lo mejor podría equivocarme, entre paréntesis, podría equivocarme, pero diría, si estás pasando realmente un conflicto, una lucha difícil, ¿no será que Dios está confiando porque tú eres un hombre como Job? Temeroso de Dios, apartado del mal, buscas a Dios de corazón, pero a pesar de todo eso te vienen las cosas que estás viviendo. Y cuando eso ocurre, uno puede tener dos opciones. O entiende que esto es educación, una disciplina, porque la palabra disciplina no siempre significa castigo, o es una educación por parte de Dios, o forma parte simplemente de un otro conflicto donde finalmente vamos a salir completamente airosos porque la esperanza, como dice, viene y no se va a tardar, y va a ocurrir, la esperanza es cierta. Claro. Y esa esperanza debe ser capaz, pienso yo, de hacernos llevadero el camino. Claro, y sabes que esto de Satanás de haber reclamado la vida de Job, de haber reclamado todo lo que tiene Job para llevarlo a un tema de miseria, fue única vez. Porque desde ese momento Dios nunca más ha permitido que Satanás se atreva a reclamar la vida de una persona para llevarla a un estado similar al de Job. O sea, esa fue la experiencia única y particular que nosotros podemos observar. Ahora, yo pregunto y converso ahí con mis amigos que nos están viendo. ¿Estás sufriendo similar a la situación que está viviendo Job? ¿Satanás ha reclamado a Dios tu vida o todo lo que tienes para destruirte? No. Dios no ha permitido y no va a permitir que Satanás vuelva a usar su poder para destruirnos y llevarnos a una situación similar a la de Job. Ahora, sí permite algunas situaciones, pero siempre hay un límite, siempre está el límite. ¿Sabes que la autora Elena de White dice lo siguiente? Dice que ante la dificultad y ante el sufrimiento que podamos estar pasando nosotros, le pidamos a Dios que envíe su ángel poderoso para estar a nuestro lado. Ese ángel que nos acompaña está con nosotros. Pero dice que Dios puede enviar a un ángel superior para estar al lado nuestro y terminar con la angustia o con lo que puede hacer estos agentes malignos en contra de sus hijos. O sea, el Señor tiene ángeles poderosos que nos puede estar protegiendo en cada momento. Ahora, si nuestros ojos fuesen abiertos, mis amigos, si tus ojos fuesen abiertos, los ojos espirituales, para ver cómo Dios te está protegiendo, verías alrededor de tu casa ángeles cuidando y protegiendo tu vida. Amén. Ahora, hay una promesa en la Biblia, dice que Dios nunca nos hará pasar por una prueba mayor que la que somos capaces de soportar, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que tenemos que creer en esa promesa, de que si estamos pasando pruebas es porque Dios sabe que podemos ser capaces de superar esa prueba si es que seguimos confiando en Dios, ¿cierto? No dejando de confiar en Dios, porque su presencia es lo que está prometido, ¿cierto? Si, por ejemplo, aquí hay un texto que es Isaías 41:13, mira, sí. Joel dice, porque yo Jehová soy tu Dios. Ojo, yo les leo este texto, ¿no? Pueden encontrarlo ahí en Isaías 41:13. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Sabes que una vez mi esposa estuvo enferma de cáncer? Y un pastor, a quien yo aprecio mucho, el pastor Guido Quinteros, que fue presidente de la iglesia adventista hace un tiempo atrás, sí. Él ungió a mi esposa y una de las cosas que yo nunca he olvidado fue sus palabras. Él dijo, mira, en la Biblia hay 366 promesas no temas. No temas. De no temas, que dicen no temas. 366 promesas no temas. Una para cada día del año. Porque cuando una persona está enferma, está pasando aflicción, lo que más ocurre es el temor. ¿No es cierto? El claro. No temas. Y una, como son 366, una para el año bisiesto. Ah, mira, qué para todos los días del año y para ese bisiesto también hay una promesa de no temas. ¿Por qué? Porque esa es la mayor preocupación del ser humano. Pero la Biblia dice, no temas porque yo te ayudo.
Los personajes de la Biblia, los héroes de la fe, todos vieron dificultades, pero todos aprendieron a no temer. Claro. Joel, esa cámara es tuya. Te dejo unos minutos para que tú cierres este programa con algunas palabras que pueda abrazar a nuestros amigos que están pasando dificultad. Sí. Hay un texto que quiero leerlo, está en Jeremías capítulo 29, versículo 10, dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿Qué quiere decir esto? No hay sufrimiento que sea eterno. Posiblemente estemos en esa situación de estar en el dolor, ahí en el crisol, sufriendo algo del cual a lo mejor no tenemos parte en esto. Pero Dios dice, esto no es eterno. Va a llegar el momento en que esto se va a solucionar. A veces necesitamos estar ahí dando el último paso quizás para llegar a una destrucción, y en ese mismo momento, cuando cerramos los ojos, el Señor pone un puente para poder llegar hacia el otro lado. Dios es un Dios de amor, Dios nos creó, somos criaturas suyas. No podemos nosotros dejar de confiar en Él, en el amor, porque si no se estaría negando a sí mismo. Yo te quiero invitar a que busques al Señor de rodillas, porque Él tiene maravillosos planes para tu vida. Él sabe que este mundo le queda muy poco tiempo. Él sabe que todo esto va a terminar, pero necesita que tú pongas la esperanza en las palabras que el Señor ha pronunciado. Vendré pronto. Quiero invitarte a orar, a pedirle al Señor que nos ayude a confiar en las palabras que Él ha dejado en las Escrituras. Mi amoroso Padre que estás en los cielos, mi Señor, estamos agradecidos porque tú dejas una gran cantidad de enseñanzas en las Escrituras que nos permite ver tu amoroso cuidado, Señor, para con aquellos que han mostrado, Señor, esa vivencia, ya sea la de Job, ya sea la de Moisés, ya sea la de Adán y Eva y muchos otros que nos mostraron, Señor, su vida y que lucharon y que tú estuviste ahí, Señor, para poder entregar la paz y entregar esa linda esperanza. Amén. Mi Señor, es posible que estemos pasando por situaciones difíciles y necesitamos tu ayuda. Amén. Acércate a nosotros, ayúdanos en el lecho del dolor, ahí donde estemos, Señor, sufriendo. Y gracias porque tu presencia se hace manifiesta de manera clara y precisa en nuestros corazones. Amén. Acompáñanos y bendícenos. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Amén. Joel, muchas gracias Gracias por la estar con invitación. nosotros hoy día, por esta conversación que me imagino que ha servido para muchos y espero que realmente haya sido de gran bendición para ustedes también. Por nuestra parte nos despedimos hasta un próximo capítulo. Sigan escribiéndonos ahí, denle like, suscríbanse a nuestro canal. Vamos en 97.000 suscripciones y pretendemos llegar a 100.000. Así que si usted nos ayuda ahí suscribiéndose al canal, vamos a alcanzar a llegar a las 100.000, que es nuestra meta más próxima en nuestra programación de alcance de las redes sociales. Así que hasta una próxima ocasión, que el Señor le bendiga, será hasta un momento muy cercano.